Hace algunos ayeres te presenté este metraje, video en el cual te mostré lo que algunas personas dicen es la marcha de aquellos soldados que perecieron en la batalla de Gettysburg. Muchas y muchos de ustedes saben de qué hablo, pero si no conoces la historia de estos soldados, déjate resumo parte de ella para que así estés en sintonía. Si nos vamos a la página de Wikipedia, podremos saber cómo sucedieron las cosas. Pero en resumen, en julio del año 1863, en la localidad de Gettysburg, Pensilvania, más de 160,000 soldados se enfrentaron durante 3 largos días. Fue una de las batallas más sangrientas de la Guerra Civil estadounidense. Murieron más de 50,000 hombres. Sangre, desesperación, gritos y un terreno empapado de dolor. Desde entonces, se dice que nadie puede estar ahí mucho tiempo sin sentir algo. Créeme cuando te digo que hay demasiadas evidencias grabadas en este sitio, lo cual podría servirte como una documentación y testimonio de lo que hoy en día muchas personas siguen escuchando y viendo. ¿Recuerdas que en el principio de este video te dije de dónde salió este pequeño clip? Como puedes ver en pantalla, hay 2 videos y el segundo de ellos, relacionado con el clip del principio, sigue siendo igual de aterrador. Por favor, echa un vistazo. Hay sombras, figuras y hasta la ilusión de que portan armas. Pero lo que más escalofríos provoca es que si nos vamos a la parte de los comentarios, hay uno el cual dice lo siguiente: esta sensación residual aún persiste ahí. Cualquiera puede filmarla, verla, olerla y oírla. He estado ahí personalmente y puedo dar fe de ello. También capturé una imagen extraordinaria, nítida, de un joven soldado, a color, con uniforme, sosteniendo un fusil. Si sus ojos no hubieran estado hundidos, ennegrecidos, inexistentes, podría haber pensado que era alguien que se vestía para el día. Así de nítida es. En otro video, publicado por el canal de Faeden el 5 de agosto del año 2006, se capta lo que muchos afirman son espectros. No uno, sino varios. Cruzan el campo como si estuvieran en marcha. Okay. Don't move in there. No, there's a motorcycle. See?
I don't see nothing down there. Can't be the motorcycles, honey. There's another sparkler. You see what I'm What's saying? that? What is that? Tree. No. You moved it, right? Right there. See it? Uh-huh. Look. There's nobody there. Where? I can't see. Look. Isn't it those people? Can't be. There's nobody. Not up in the down trees. there. There's nobody down there no more. See? En este caso, incluso hay una entrevista. Se publicó el 30 de junio del año 2008 en el sitio Ghost Theory. Les costó tiempo contactar a los Underwood. Deli y Tom cuentan que iban cada fin de semana a Gettysburg para grabar y tomar fotos, hasta que una noche de octubre del año 2001 instalaron una cámara frente a una roca plana y simplemente se pusieron a grabar. Lo que capturaron cambió su rutina para siempre, y este pequeño fragmento también fue subido hace 14 años por el canal S3 a Monkeys, y lo que captan es impresionante. Por favor, presta atención. See that flashing? Se ven figuras moviéndose entre los árboles, como si formaran parte de una escena que no nos corresponde. Pero lo que más destaca es la naturalidad con la que aparecen. No buscan llamar la atención. Pareciera que no nos ven, como si ellos siguieran peleando su guerra, en una dimensión a la que no podremos entrar. Una guerra que para ellos quizá jamás va a terminar. El siguiente video es otra evidencia documentada, subida hace más de 13 años por el canal MB1554. Explica en la descripción cómo captaron sonidos de pífanos y tambores en el trigal justo al atardecer. Salvo algunos coches que pasaban de vez en cuando, estaban completamente solos. Echa un vistazo. Nora, Yeah? I'm charging my iPod. come here. Just stand here. Los sonidos intermitentes seguían, pero nunca vieron a nadie, ni supieron de dónde venía la música, esa música que parecía marchar frente a ellos, siempre a la misma distancia. El creador de este metraje narra que fue la primera vez que usó la cámara de su hija, quien estaba de vacaciones, por cierto, visitando los campos de batalla.
Esa noche salieron de paseo y encontraron esos sonidos, pero nunca encontraron la fuente, ni siquiera una explicación viable. En el siguiente video, una pareja que va pasando por los campos de Gettysburg logra captar a un aparente soldado recargado en uno de los cañones de batalla. Era de noche y la figura estaba ahí, inmóvil o esperando una orden que nunca llegó. What am I seeing right now? No way there's a guy out here at 2 a.m. Come on. Is it like a wax statue? He's not moving at all. Después de unos segundos, desaparece. Y finalmente, un video subido el 4 de mayo del año 2013 por el canal Reflections of America, una persona cuenta que estaba en Gettysburg de noche y decidieron estacionarse en una de las zonas donde dicen hay más actividad. Por favor, presta muchísima atención al siguiente metraje y dime si puedes verlo a la primera. Holy crap. Down by the canyon, see that? Oh, what is that? Wait, shh. Oh my god. Is it? No way. What is that? I have no friggin' idea. Did you get that on the camera? It's recording. Oh my gosh, did you see that? Did you, honestly? I wouldn't believe it unless we recorded it. La cámara capta algo que camina entre los cañones de batalla. Al principio, una sombra bien definida, uniformada, pero a los pocos segundos se diluye en la oscuridad. Los guardabosques de Gettysburg lo dicen siempre. En esa zona, casi sin iluminación, ocurren cosas que nadie puede explicar. Lo que acabas de ver no es un mito, no es una historia que se cuenta junto al fuego. Son testimonios, videos, fotos y registros captados por personas comunes. Algunas solo graban por curiosidad y otras ni siquiera se dieron cuenta de lo que captaron hasta que revisaron la cinta. Gettysburg no olvida y sus fantasmas ahora están más presentes que nunca. ¿Qué opinas de este caso? La caja de comentarios espera por el tuyo. La tecnología sigue avanzando. A través de Internet
Podríamos investigar miles de casos que podrían dejarnos boquiabiertos aún hoy en día en pleno siglo XXI. Pero lo cierto es que por más que busquemos y busquemos, siempre vamos a encontrar un caso que nos sorprenda aún más, a pesar de todo lo que ya hemos visto con nuestra vasta tecnología. Y hoy te traigo uno de esos casos. Entre marzo del año 2001 y mayo del año 2002, una serie de hallazgos estremecedores empezaron a inquietar a las autoridades de St. Louis, Missouri. Los cuerpos de varias mujeres afroamericanas brutalmente asesinadas aparecían en parajes aislados, caminos secundarios, basureros abandonados, arbustos a las afueras de la ciudad. Todas compartían un mismo patrón. Eran mujeres jóvenes, muchas de ellas adictas a las drogas, y la mayoría ejercía como sexo servidoras. El estado de los cadáveres hablaba de una violencia prolongada, una violencia que no terminaba con la muerte, sino que parecía haberse regodeado en el dolor. Los investigadores no tardaron en establecer que se encontraban frente a un asesino en serie bastante violento y fuera de control. Pero lo que aún no sabían era que el responsable no solo mataba, sino que también lo grababa todo. Para Maury Troy Travis, camarero de oficio y asesino de vocación, el horror era un espectáculo privado, un ritual cuidadosamente planeado, una obra macabra que representaba en la oscuridad de su propio sótano. Maury Travis no tenía antecedentes penales graves, era un hombre callado, sin amigos cercanos. Vivía solo en una casa de aspecto común en Ferguson, Missouri, y trabajaba como camarero. Nadie sospechaba lo que escondía bajo sus pies: una mazmorra personal construida en su propio sótano, con todo lo necesario para torturar, humillar y acabar con la vida de sus víctimas de una manera inenarrable. Su método era siempre parecido. Primero ganaba la confianza de mujeres vulnerables, muchas de ellas en situación de calle o drogadicción. Les ofrecía drogas a menudo, sabiendo que una vez bajo los efectos serían más fáciles de someter, y luego, ya en su casa, las despojaba de su ropa y las ataba con correas o cuerdas a columnas de cemento o vigas del techo. A partir de ahí comenzaba su juego, entre comillas: burlas, amenazas, golpes, abusos, un dominio absoluto sobre mujeres que ya no tenían escapatoria. Si se encontraban en el sótano de Troy, significa que la muerte era el mejor escenario que podría tocarles. Todo esto quedaba registrado con una videocámara casera. Travis no mataba solo por impulso, sino por control. Quería observar, revisar, revivir lo que había hecho de manera desaforada. Las cintas eran tituladas como si se tratara de películas, con nombres perturbadores como El día de tu boda. En ellas, según la policía, Travis hablaba con sus víctimas, las humillaba, se reía de ellas. Algunas lo llamaban amo. En una de las grabaciones, una mujer completamente sometida le dice: «Tú eres el amo, me complace servirte». Luego venía el final, la estrangulación, una muerte fría, sin remordimiento, y luego el abandono del cuerpo en algún lugar apartado o baldío, siempre buscando que pasara desapercibido. Pero la brutalidad dejaba huellas, y esas huellas pronto lo llevarían a su perdición. El caso estuvo a punto de estancarse hasta que el periodista Bill Smith del diario St. Louis Post-Dispatch publicó un artículo sobre una de las víctimas, Teresa Wilson. Smith relataba la triste historia de su vida, su lucha contra las adicciones y cómo había terminado desaparecida hasta que su cuerpo fue hallado sin vida. El reportaje impactó en la ciudad, pero lo que nadie esperaba era que el asesino se sintiera aludido.
Días después, el periodista recibió un sobre extraño. El sello de la bandera estadounidense había sido colocado intencionalmente al revés. Dentro del sobre había dos cosas: una hoja con un gráfico de flores y una nota escrita en tinta roja que decía: bonita historia de sollozos, te diré dónde están muchos otros. Para probar que soy real, aquí hay instrucciones para llegar al número 17. Busca en un radio de 50 yardas desde la X. Pon la historia en el periódico dominical como el último. La segunda hoja era un mapa de los alrededores de West Alton, Illinois, con una X dibujada a mano. El periodista alertó de inmediato a las autoridades. Varias patrullas se desplazaron al sitio marcado y, tras remover la maleza, encontraron un esqueleto humano en avanzado estado de descomposición. La mujer aún llevaba un suéter, pero no pudo ser identificada. Ese mapa, sin saberlo, fue la pieza clave para resolver el caso. Los analistas notaron que el mapa había sido impreso desde Expedia.com, un sitio popular de mapas en línea en ese entonces. Mediante un rastreo digital pudieron identificar la dirección IP desde donde se había descargado el archivo original. La IP los condujo a una cuenta de MSN con el nombre de usuario Maury Travis. Desde esa cuenta, el mapa había sido consultado al menos 10 veces. No tardaron en identificar al dueño de esa cuenta: Maury Troy Travis, residente de Ferguson. El día 7 de junio del año 2002, Maury fue arrestado. Lo interrogaron durante 8 horas. Al principio negó todo, pero cuando los agentes sacaron el mapa impreso desde su IP, cambió su actitud. Maldijo en voz baja, reconociendo su error. Debí tener más cuidado con eso. No mostró arrepentimiento, solo frustración por haber sido descubierto. Confesó que desde niño sentía impulsos violentos y lo peor vino después: el registro de su casa. Los agentes que ingresaron a la vivienda encontraron una escena estremecedora. Bajo la pintura de las paredes y la alfombra del sótano había restos de sangre humana. Había cinturones manchados de la misma, cuerdas, una pistola Taser y montones de recortes de periódico sobre las víctimas. Pero lo más impactante estaba detrás de un falso techo: varias cintas de video. En ellas, Travis se había grabado torturando, violando y asesinando. Los videos eran tan perturbadores que los agentes encargados de analizarlos necesitaron tratamiento psicológico. Para Maury Travis, estas grabaciones eran trofeos. No se trataba solo de matar, se trataba de dominar, grabar, repetir, disfrutar. Había documentado sus crímenes con una frialdad enfermiza. Tras su confesión, Travis fue enviado a una prisión de máxima seguridad. Se activó un protocolo. Un guardia lo vigilaba las 24 horas del día, sabiendo que existía riesgo de que se quitara la vida. Travis repetía una frase: no voy a volver a prisión. Pero bastó un descuido. Durante un cambio de guardia, Maury ató una sábana a los orificios de la ventilación sobre su inodoro, se tapó la cabeza con una funda de almohada y colocó papel en sus fosas nasales para evitar respirar, y se amordazó. Luego subió al inodoro y saltó. Cuando los guardias entraron, ya era demasiado tarde. En su celda encontraron el cadáver colgando y una nota escrita a su madre. En ella, Travis declaraba que prefería morir antes que enfrentar la pena de muerte o cadena perpetua. Con su muerte se fueron muchas respuestas. Muchas de las víctimas nunca fueron identificadas y sus familias aún hoy no saben qué ocurrió con ellas, dónde están sus paraderos
o si alguna vez sus restos fueron hallados. El caso de Maury Troy Travis es uno de los más escalofriantes en la historia criminal de Estados Unidos. Un asesino metódico, inteligente, con una mente profundamente perturbada que supo aprovechar los márgenes de la sociedad. Mujeres pobres, invisibles, con adicciones, sin redes de apoyo ni protección. Lo que sucedió en ese sótano fue más que una serie de crímenes. Fue un teatro de la crueldad, una representación macabra que, sin las pruebas digitales, pudo haber quedado impune para siempre. Y aunque la justicia no llegó a completarse del todo, Maury Travis demostró que el mal no siempre tiene rostro de amenaza. A veces se disfraza de vecino amable, de trabajador discreto, y actúa cuando nadie está mirando. El verdadero terror no siempre grita. A veces susurra desde un sótano. En la historia de México hay episodios que la memoria oficial intenta sepultar, como si la verdad fuera demasiado incómoda, demasiado peligrosa para salir a la luz. 3 sucesos teñidos de sangre y misterio que permanecen en la penumbra, con más preguntas que respuestas, hoy serán mostradas a ti. Pues a pesar de haber pasado años y de que cientos de creadores de contenido e incluso periodistas han hablado de ellos, siguen siendo, a día de hoy, horrorosos. Hoy vamos a recorrer lugares donde el silencio grita y el miedo parece haberse instalado para siempre. La plaza donde cayeron disparos que nunca se detuvieron. El mitin de un disparo que cambió el destino de un país. Y un contenedor de basura donde alguien fue dejado a morir y cuya verdad emergió 25 años después. Estas no son solo 3 historias de crímenes. Esto es la historia de México, un país enfrentando sus propios demonios. Así que prepárate, porque aquí viene el primer caso. El país se preparaba para los Juegos Olímpicos que iniciarían en poco menos de 2 meses. Sin embargo, en el corazón de la Ciudad de México, un movimiento estudiantil clamaba por democracia, libertad y el fin de la represión política. La tarde del 2 de octubre del año 1968, desde temprano, miles de estudiantes, profesores, obreros y ciudadanos se congregaron en la Plaza de las Tres Culturas, un lugar cargado de historia y paradojas, ruinas prehispánicas, un conjunto habitacional moderno y edificios gubernamentales. La manifestación era totalmente pacífica y multitudinaria. Aproximadamente a las 6 p.m., la tensión se sentía en el aire. Las fuerzas de seguridad, el ejército y policías vestidos de civil se encontraban preparados para actuar. Testigos han relatado que la presencia militar era excesiva,
con vehículos blindados y soldados armados en todas las esquinas. A las 6 p.m. con 10 minutos, un helicóptero recorrió la plaza lanzando bengalas para iluminar la zona. Fue en ese momento cuando comenzaron a escucharse los primeros disparos. Según testimonios provenientes de distintos puntos, azoteas, edificios y posiciones estratégicas, las Fuerzas Armadas lanzaron una lluvia de balas contra los manifestantes que en su mayoría no estaban armados ni preparados para una respuesta violenta. El caos fue inmediato. Gritos, personas corriendo desesperadas, cuerpos cayendo, niños y mujeres atrapados en medio del fuego cruzado. El Batallón Olimpia, un grupo de élite encargado de operaciones encubiertas y de represión, estaba infiltrado entre la multitud, usando armas no oficiales para causar confusión y miedo. Aunque el gobierno federal reconoció solo 20 muertos, investigaciones posteriores estiman que la cifra real supera los 300 muertos y más de 1000 heridos. Porque fueron los disparos hechos desde la azotea del edificio Chihuahua. De allá dispararon, perversamente contra los soldados y contra sus propios compañeros, o por el nerviosismo del momento y su falta de práctica en el manejo de las armas que ellos habían conseguido o que a ellos les habían dado, no pudieron controlar los disparos y no solamente hirieron y lesionaron a soldados, sino también a sus propios compañeros. Muchas de las víctimas nunca fueron identificadas y sus cuerpos fueron enterrados en fosas comunes sin que sus respectivas familias recibieran noticias. Durante décadas, la información fue distorsionada. Documentos oficiales clasificados y testimonios amenazados. Las órdenes habrían venido desde lo más alto del gobierno, con la intención clara de silenciar un movimiento que representaba un riesgo político. Siento totalmente del criterio muy personal de usted, de que hay un hecho que ensombreció la historia de México. Hay un hecho que ensombreció la historia de unos cuantos hogares mexicanos. Yo le puedo decir a usted que estoy muy contento de haber podido servir a mi país en tantos cargos como lo he hecho. Estoy muy orgulloso de haber podido ser presidente de la República y haber podido así servir a México. Pero de lo que estoy más orgulloso de esos 6 años es del año de 1968, porque me permitió servir y salvar al país. Les guste o no les guste, con algo más que horas de trabajo burocrático, poniéndolo todo, vida, integridad física, horas, peligros, la vida de mi familia, mi honor, el paso de mi nombre a la historia. Todo se puso en la balanza. Afortunadamente salimos adelante. Esa pregunta sigue sin una respuesta definitiva.
Algunas versiones hablan de provocadores armados que buscaban justificar la masacre. Otras señalan que la misma fuerza pública inició la agresión sin provocación. No sé si el balazo venía de allá o venía de aquí, no me di cuenta, o de allá. El hecho es que aquí cayó, aquí. El 2 de octubre dejó una herida abierta en la historia de México. Cada año, la plaza se llena de flores, velas y recuerdos, pero la sombra de la represión y el miedo persiste, recordándonos que el precio de la libertad fue pagado con sangre. Luis Donaldo Colosio Murrieta, candidato oficial del Partido Revolucionario Institucional a la presidencia de México, era visto como la esperanza de un cambio. Tras años de crisis económica y cuestionamientos al sistema político, su discurso prometía reformas profundas. La mañana del 23 de marzo del año 1994, Colosio visitaba la colonia Lomas Taurinas, una zona popular y de alta marginación en Tijuana. Entre aplausos y gritos de apoyo, caminaba saludando a los asistentes durante un mitin. Alrededor de las 12 de la tarde con 30 minutos, mientras avanzaba por una calle cerrada para la ocasión, un hombre emergió de entre la multitud y sin vacilar disparó 2 veces con una pistola calibre 38. Una bala impactó en el abdomen y otra en la cabeza del candidato. Colosio cayó al suelo, desangrándose ante la mirada atónita de cientos de personas. Mario Aburto Martínez fue capturado inmediatamente en el lugar. Su declaración fue confusa y contradictoria desde el inicio. A pesar de las evidencias, hubo irregularidades que despertaron sospechas. Vean que están por caerse el arma porque no cabía aquí. Entonces sigo caminando y es cuando saco el arma. Numerosos expertos, periodistas y familiares han denunciado la falta de transparencia de la investigación. Las pruebas periciales fueron manipuladas, testigos desaparecieron y la autopsia presentó contradicciones. Algunos sostienen que Aburto fue un chivo expiatorio, víctima de torturas para confesar un crimen que no cometió. De hecho, se dice incluso a día de hoy que este asesinato fue cometido por 2 armas diferentes, una que disparó a la cabeza y otra en el abdomen. El gobierno negó cualquier conspiración y se mantuvo firme a la versión oficial: un asesino solitario y sin motivaciones políticas. En Tijuana me vas a ver en una figura de cera, fuego. Contestaba la voz que no, así mismo le dijo que si quería le podía enseñar, ya que él tenía amplio conocimiento en el manejo de armas de fuego. Pero documentos filtrados, investigaciones independientes y testimonios revelan la existencia de intereses ocultos, sectores del propio PRI que veían en Colosio un riesgo para sus privilegios. A 30 años, el asesinato de Colosio
sigue siendo un enigma sin resolver completamente. Su muerte marcó un antes y un después en la política mexicana, pero también abrió la puerta a teorías oscuras y peligrosas. El eco del disparo aún resuena en la memoria colectiva, recordándonos que en la política, la verdad muchas veces queda oculta tras un velo de sombras. Era el día 12 de noviembre del año 1999 y en la calle 28 de agosto, en el barrio de la estación de Aguascalientes, un pepenador hizo un hallazgo horrible. Dentro de un contenedor de basura, una caja de cartón que ocultaba un secreto macabro fue hallada por este. Al abrirla, encontró el cuerpo sin vida de un niño de aproximadamente 4 años, con signos claros de violencia. El niño vestía solo una camiseta con dibujos de los 101 dálmatas, una imagen que contrasta con la tragedia que vivió. Las autoridades iniciaron una investigación que, sin embargo, quedó estancada durante más de un año. No fue hasta el 2001 cuando la abuela materna del pequeño, Araceli González Becerra, rompió el silencio. Ella identificó el cuerpo como el de su nieto, Dylan Randall Mercado González, nacido el 20 de julio del año 1995 en Huachinango, Puebla. Las piezas comenzaron a encajar. Dylan vivía con su madre, Liliana Lucero Mercado González, y su padrastro, Francisco Javier López González, en Jalpa, Zacatecas. Pero vecinos habían denunciado maltrato al DIF local, y en junio de 1999, la familia se mudó a Teocaltiche, Jalisco. Este caso no se había resuelto hasta apenas hace unos meses, ya más de 25 años. Resulta que la noche del 11 de noviembre del año 1999, tras una discusión, Francisco Javier, el padrastro, desató una brutal violencia contra Dylan que le costó la vida. Al día siguiente, el cuerpo fue envuelto en una manta y una colcha, colocado en una caja de cartón y llevado en autobús a Aguascalientes. Desde la central camionera, un taxi lo condujo hasta la calle 28 de agosto, donde la caja fue abandonada, dejando el cuerpo del niño como un oscuro secreto entre la basura, hasta que llegó aquel vagabundo. Los padres huyeron, desapareciendo en un rastro que los llevó por Guanajuato, Chiapas y finalmente a Chetumal, Quintana Roo, donde vivieron con identidades falsas durante años. Las autoridades siguieron pistas y reunieron testimonios, hasta que finalmente, el 5 de enero del presente año 2025, fueron capturados. Ahora enfrentan cargos por homicidio doloso calificado con agravantes de ventaja y brutal ferocidad. Ahí está, ya. Francisco, bienvenido. Ahí está Francisco. Ahí está Francisco, bienvenido. Francisco. Vemos cómo está siendo ingresado ya la policía ministerial, la fiscalía general. La madre que durante 26 años después de que anduvieran prófugos de la justicia, entraron a ingresar a las policías de la fiscalía. Este caso, conocido como el niño del contenedor, conmocionó a México y permanece en la memoria colectiva como una gran sombra que recuerda que la justicia, aunque tardía, puede llegar.
Estos casos, los 3 que te acabo de presentar, nos recuerdan que la historia no solo está escrita en libros, sino también en las heridas que no sanan, en las voces que no se olvidan y en el eco silencioso de quienes buscan la justicia. La verdad puede ser oscura, perturbadora, pero nunca debe ser olvidada. ¿Qué pasaría si murieras y volvieras para contarlo? Tú caes al suelo sin previo aviso. Tu corazón se detiene por 27 minutos y deja de bombear sangre a todo tu cuerpo. El día 12 de febrero del año 2018 marcó un antes y un después en la vida de Tina Hines, una mujer común, ama de casa, con décadas de matrimonio estable, hijos amorosos y un estilo de vida muy saludable. Nada hacía presagiar que ese día, en las afueras de Phoenix, Arizona, sería recordado por su familia como el más aterrador de sus vidas. Tina y su esposo Brian habían salido a dar una caminata como solían hacerlo. El clima era ideal. Sol, aire limpio y un sendero tranquilo. Pero todo cambió en cuestión de segundos. Mientras avanzaban por ese camino, Brian escuchó un ruido seco detrás de él. Al girar, encontró a su esposa colapsada en el suelo, sin respiración. El corazón de Tina se había detenido. Los servicios de emergencia llegaron rápidamente. Bomberos capacitados comenzaron maniobras de resucitación mientras la trasladaban al hospital. Pero el panorama no era alentador. Su corazón volvió a fallar una y otra vez. En total, Tina sufrió 5 paros cardíacos. Durante 27 minutos, su cuerpo no presentó signos vitales estables. En uno de los intentos finales, un desfibrilador logró estabilizarla. Para sorpresa del equipo médico, que ya anticipaba lo peor, Tina volvió a mostrar actividad cardíaca. Horas después, aún débil y sin poder hablar, Tina pidió con gestos una hoja y un bolígrafo. Su familia, confundida, lo entregó. Ella escribió algo, torpemente, con las fuerzas que apenas tenía. 2 palabras. No eran completamente claras, pero todos coincidieron en el mensaje. Es real. ¿A qué se refería? Todo el mundo a su alrededor se lo estaba preguntando. ¿Qué era real? ¿Qué era lo que había visto? She wrote I-T-S-R-E-A-L. It's real. Cuando al fin pudo hablar, Tina explicó que
durante ese tiempo en el que estuvo clínicamente muerta, había experimentado lo que describió como una visión del más allá. Habló de colores intensos, luces brillantes y un entorno de paz. También dijo haber sentido la presencia de alguien que, según ella, ya la estaba esperando al otro lado. Para su familia, ese testimonio fue profundamente emotivo, especialmente para su sobrina, Maddie Johnson, quien se tatuó las mismas palabras que Tina garabateó en aquella hoja como un símbolo de esperanza y recuerdo permanente de aquel día nombrado por ellos como el más aterrador y a la vez el mejor. Sin embargo, no todos interpretan esta experiencia de la misma forma. Desde la ciencia, algunos estudios sugieren que, durante un paro cardíaco, el cerebro puede permanecer activo por más tiempo del que se creía. Este tipo de visiones podrían ser, en parte, producto de reacciones químicas o neurológicas frente a una situación extrema. Tina no debate estas explicaciones. Solo dice sentirse agradecida y en paz de seguir viva y de haber regresado con una certeza que, para ella, cambió su manera de ver la vida. Una visión de que definitivamente hay otra vida después de esta, como muchas y muchos otros en este mundo ya lo han presenciado o vivido de la misma manera. 5 paros cardíacos, 27 minutos muerta, una hoja y 2 palabras escritas a mano. Simple actividad cerebral o un vistazo a algo más grande, más allá de lo que podemos ver. Eso solo Tina lo sabe, y aquellos que han sufrido algo parecido también. Y quizás algún día nosotros también lo sepamos. ¿Qué opinas de este caso? Pero sobre todo, lo que se dice de la vida después de la muerte. La caja de comentarios espera por el tuyo. La televisión mexicana, ventana al mundo o una caja idiota más. Sí, han habido cosas buenas en ella, pero también cosas estúpidas y absurdas. Y a pesar de ello, esta esconde secretos y sombras profundas que pocas veces salen a la luz. Detrás de las cámaras y los reflectores existen historias que van más allá del guión. Historias de polémicas, misterios, violencia y encubrimientos que han marcado a generaciones enteras. Hoy te invito a sumergirte en un iceberg hecho exclusivamente para la televisión mexicana, donde lo que verás en pantalla es apenas la punta. Debajo, en niveles ocultos, se esconden secretos inquietantes, escándalos inconfesables y verdades que han sido cuidadosamente silenciadas. En 4 niveles iremos descendiendo por este iceberg como ya es costumbre, desde los polémicos fails y peleas que marcaron la cultura popular hasta los sucesos oscuros que involucran encubrimientos,
crímenes y conspiraciones dentro y fuera de la pantalla. Un descenso donde el brillo de los reflectores da paso a los rincones más oscuros, revelando verdades que por años permanecieron escondidas tras la pantalla. Bienvenidos al iceberg de la televisión de México. Aunque para muchos la TV representa entretenimiento, glamour y espectáculos, hay momentos que, lejos de ser simples fallas, se convierten en ventanas inquietantes hacia lo que realmente ocurre detrás de cámaras. Iremos descendiendo, y así se marcará un antes y un después en la percepción del público. Sin más, vamos con el nivel 1. Si eres mexicana o mexicano, seguramente recordarás a este sujeto. Todo comenzó con una transmisión en vivo donde el reportero Marcos Martínez, sin notar que su micrófono seguía abierto y que la señal aún estaba activa, lanzó una serie de comentarios que jamás debieron ser escuchados. Con voz firme y sin reservas, dijo frente a miles de personas lo siguiente: López Dóriga me la pela. Loret de Mola es un pendejo. ¿En serio? No lo ve nadie, güey. Nadie ve su puto. ¿Ya estamos al aire? Avísenme. Andaba yo diciendo maldiciones. ¿Qué se vio al aire? ¿Qué se vio al aire? Ninguna maldición. 3 maldiciones en la... Las reacciones no se hicieron esperar. Aquello no solo evidenció las tensiones internas dentro del medio, sino también las fracturas entre periodistas que, hasta entonces, mantenían un rostro impecable frente a las cámaras. Pero no fue el único caso donde un descuido técnico reveló pensamientos inaceptables. Durante una entrevista a un joven que padecía hipertricosis, una condición médica que cubre su rostro y cuerpo con un exceso de vello, una reportera, sin percatarse que su micrófono ya estaba al aire, pronunció con desprecio algo que impactó a muchas personas. Todo lo difícil para ti. Pues nada. Nada. ¿Y qué es lo que te gusta de tu apariencia? Pues todo. No, qué cabrón. No, qué cabrón. La frase fue captada totalmente en vivo, y aunque el joven respondió cada pregunta con una calma admirable, la reacción de la reportera dejó al descubierto una falta de humanidad que estremeció a miles de espectadores. Los incidentes no solo fueron verbales. Durante una cobertura sobre fuertes inundaciones, el reportero David Cuellar Montero caminaba por las calles intentando describir el caos, cuando, sin advertirlo, cayó en una cavidad oculta por el agua. Nos encontramos específicamente en Valle Dorado, en el municipio de Tlalnepantla, Estado de México. Y es que mira, la lluvia fue tan fuerte en este punto de la ciudad que, para que tú tengas una idea, mira este poste de luz. Ay. Uy. Ay, híjole. Sí, es que no... Pues, finalmente... El agujero era profundo, peligroso. Y aunque a muchas personas les dio risa, la caída estuvo a punto de costarle la vida. Pero el camarógrafo continuó grabando, priorizando la nota antes que la seguridad de su compañero. Pero si hablamos de errores al aire, es imposible no mencionar uno de los más recordados: Pedro Sola. Oh sí, mientras leía un anuncio en vivo, confundió por completo el producto que estaban patrocinando.
unos pedacitos de pollo empanizado y el toque especial está en ponerle mayonesa McCormick. Porque, ay, perdón, Hellmann's, qué brutos, güey. La marca por promocionar era la mayonesa Hellmann's, pero lo que pronunció fue McCormick, generando una confusión que le costó no solo credibilidad en el momento, sino una sanción económica y años de burla en el ámbito digital. La forma en la que leyó el resto del prompter, con prisa y sin disimular su molestia, evidenció que el error había calado más hondo de lo que parecía. Pero este nivel también contiene momentos en los que la violencia se filtró en pantalla. Facundo, conocido por su estilo provocador, intentó entrevistar a un artista que, visiblemente incómodo, terminó dándole una bofetada en cámara. Te lo dije de... Ok, maestro. Oye, te lo dije de cuate, güey. Una reacción que, aunque extrema, evidenció el límite entre el humor y el acoso disfrazado de entretenimiento. Y si se trata de confrontaciones, pocas han sido tan tensas como la que ocurrió entre Laura Bozzo y Alfredo Adame. Durante una entrevista en televisión abierta, Laura lo llamó asqueroso por haber incursionado en la política. ¿Hice yo? Pues ¿qué hiciste? ¿Qué hiciste decir que te daba asco yo porque me lanzaba una candidatura por una alcaldía? Pero no fue así, no. Tú recuerda que las palabras son como la bala. Una vez que salen del cañón no tienen regreso. Adame, con su historial de conflictos, respondió llamándola ignorante y desató una discusión que se salió de control. Lo que parecía un debate terminó siendo un cruce de acusaciones personales. A las damas como damas y a las otras como lo que se merecen. Yo soy puta para que me digas ignorante. A las rameras. Yo soy mujerzuela. Yo no te estoy diciendo. Este personaje, Alfredo Adame, ha estado involucrado en múltiples altercados. Su enemistad con Carlos Trejo culminó en una rueda de prensa que terminó en golpes. Una escena que parecía sacada de una parodia, pero que fue totalmente real. Tengo cinta negra cuarto dan en taekwondo. Y es precisamente Carlos Trejo quien encarna uno de los fraudes más sonados de la televisión mexicana, el caso Cañitas. Trejo afirmó en el año 1982, tras realizar una sesión de Ouija en su casa ubicada en la calle Cañitas, que comenzaron a suceder eventos paranormales que llevaron a la muerte de 14 personas relacionadas con la casa. Sin embargo, varios de los supuestos fallecidos han desmentido públicamente estas afirmaciones. Por ejemplo, Francisco Núñez, quien aparecía en el libro como una de las víctimas, se presentó en una conferencia de prensa en el año 2005 para demostrar que estaba vivo y desmentir la historia de Trejo. Además, José Manuel Galván, quien supuestamente fue poseído durante la sesión de Ouija, declaró que no recordaba ningún evento paranormal y que probablemente todo fue producto de una borrachera. En el año 2007, Carlos Trejo fue acusado por utilizar documentos con fines de lucro, lo que afectó aún más la credibilidad de su libro. También enfrentó denuncias por difamación y uso indebido de imágenes sin consentimiento. La historia fue llevada al cine en el año 2007 con la película Cañitas, dirigida por Julio César Estrada. A pesar de promocionarse como basada en hechos reales, la película fue criticada por su falta de coherencia y por perpetuar una historia cuya veracidad ya estaba en entredicho. Hoy en día, la historia de Cañitas ha sido ampliamente desacreditada por testimonios de personas involucradas y por inconsistencias en el relato de Trejo.
Aunque logró captar la atención del público en su momento, ahora es considerada por muchos como una de las grandes farsas del ámbito paranormal en México. Pero lo que viene a continuación no tiene nada de gracioso. A medida que descendemos un nivel más en este iceberg, nos alejamos del error humano y nos adentramos en una zona mucho más inquietante. Imágenes perturbadoras, videos que nunca debieron salir al aire y presencias que se colaron en plena transmisión. El segundo nivel no es un tropiezo, es una grieta que revela el verdadero rostro del miedo en la televisión mexicana. Hace aproximadamente 5 años, en este mismo canal, hablamos por primera vez de un video que, según internautas, se transmitió en la cuenta oficial de Canal 5 durante la madrugada, específicamente a las 3 de la mañana. Aquel clip sin título, sin descripción y sin ningún contexto fue eliminado minutos después de su publicación. Para muchos fue un intento fallido de generar rating, para otros fue algo más. Afortunadamente, no faltaron las personas que pudieron guardar el video para la posteridad. Helo aquí. Time for lunch, munch, munch. Time for a munch, crunch, crunch. Munch, munch, crunch, crunch. Munchy, munchy, crunchy, crunchy. En el video se muestra una figura humana rodeada de efectos visuales confusos y saturados. De fondo, una mezcla de ruido blanco, zumbidos y un susurro casi imperceptible. Al fondo de la imagen, una especie de rostro fantasmagórico. La grabación se corta de forma abrupta. El hecho de que esto haya sido subido en la cuenta oficial del canal lo aleja de cualquier broma y marca el inicio de lo que parece haber sido una etapa oscura en la historia de Canal 5. No fue la única vez que el canal mostró señales de ese lado perturbador. Entre los años 2000 y 2010, Canal 5 ganó notoriedad por su segmento de Servicio a la Comunidad, en el que mostraban fichas de personas desaparecidas durante la madrugada. Uno de estos casos fue el de Selene Delgado, una joven cuya imagen aparecía constantemente, pero de la que nunca hubo registros reales de familiares o amigos. Selene Delgado López, de 18 años, se extravió el 22 de abril en la delegación Álvaro Obregón. Lo más inquietante, la fotografía de Selene cambiaba en pantalla. Algunos aseguran haber visto cómo su rostro se transformaba por una imagen distorsionada, casi demoníaca. Con el tiempo surgió una teoría. Selene Delgado nunca existió. Era un personaje ficticio creado por el canal para sembrar el miedo bajo el disfraz de una campaña social. Un experimento mediático sin precedentes, cosa que a día de hoy ya sabemos de sobra que existen. No sería la última vez que el canal transmitiera contenidos que cruzaban la línea de lo aceptable. Durante la cobertura del terremoto del año 2017, mientras se grababan casas colapsadas, una cámara captó un rostro inexplicable en una ventana rota. La imagen solo duró segundos en pantalla, pero quienes la vieron aseguran que no pertenecía a ninguna persona viva. Era una figura estática, de ojos vacíos, observando. Adentro, es decir, hacer este túnel, y en la parte de arriba lo están tratando de hacer desde el techo de este, digamos, como balcón. Hay socorristas, tanto de la Cruz Roja como del Ejército Mexicano y del Plan Marina, que están... Y es que los fenómenos extraños en televisión no terminan ahí. En uno de los programas en vivo del comediante Mario Besares y Paco Stanley, se volvió viral el momento en el que se le cae una pequeña bolsa que contenía algo blanco en su interior.
Muchos apuntaron a que se trataba de una sustancia ilícita, aunque él declaró más tarde que era una bolsita de Kleenex con cerillos. Lo cierto es que el video ha sido analizado cuadro por cuadro y, hasta hoy, genera más preguntas que respuestas. Ahora bien, no podemos hablar de misterios televisivos sin mencionar a uno de los programas más queridos de Latinoamérica, El Chavo del Ocho. Pero incluso este show infantil no está exento de oscuridad. Circulan múltiples testimonios de camarógrafos y empleados de Televisa que aseguran que, durante ciertas grabaciones, un hombre ajeno al set merodeaba los pasillos sin identificación, sin hablar y sin que nadie supiera cómo entraba. Con el tiempo se le comenzó a llamar el merodeador. Pero el caso más impactante vino años después, cuando Roberto Gómez Bolaños, Chespirito, falleció en el año 2014. Su homenaje fue transmitido al día siguiente en cadena nacional, incluyendo un impresionante despliegue de miles de trajes del Chavo del Ocho y el Chapulín Colorado distribuidos entre el público. Todo esto en menos de 24 horas. Fue tan rápido y tan impecablemente organizado que muchos comenzaron a preguntarse: ¿Chespirito murió realmente el día 28 de noviembre? ¿O ya sabían que iba a morir y prepararon todo con antelación? En una entrevista en el programa argentino La Divina Noche, Carlos Villagrán, Kiko, declaró que el ataúd de Chespirito estaba vacío al momento de velarlo y que él creía que la noticia se retrató a propósito para evitar problemas con la programación del canal. Pero resulta que me doy cuenta que pues Roberto no murió ese día. Yo creo que murió mucho antes y Florinda le dijo, murió, aguántamelo. Porque no te explicas, por ejemplo, que murió Roberto Gómez Bolaños y al otro día le hacen un homenaje en el Estadio Azteca y salen miles de trajes del Chavo del Ocho y el Chapulín Colorado. ¿A qué horas los hicieron? Y el 22 de noviembre fallece. Ha fallecido Roberto Gómez Bolaños. ¿Y no podía ser que ya veía que estaba en las últimas y se organizó todo? Yo no creo que haya sido. Posiblemente puede ser, quién sabe, pero estuve en el velorio y, bueno, estuvimos porque nada más estábamos mi señor y yo. No había nadie en ese cajón. ¿Se te ocurre que pudo haber fallecido antes o sacaron al público después? Sí, para poder preparar todo y no se le cayera el programa. Si sumamos a esto el silencio de Florinda Mesa y el hermetismo del entorno cercano al comediante, el misterio toma más fuerza que nunca. Se especula que Televisa pudo haber manipulado la muerte de uno de sus íconos más importantes para proteger su imagen. Lo que está claro es que la televisión
no siempre muestra lo que parece y que, como vimos en Cañitas, no todo lo que sale en pantalla es real, pero tampoco todo es falso. Pasamos ahora a un nivel más profundo, uno donde la distorsión entre lo real y lo manipulado se vuelve casi indistinguible. Desde los años 80 hasta nuestros días, la televisión mexicana ha sido testigo y cómplice de sucesos tan extraños como inquietantes. Entre homenajes, tragedias deportivas y programas infantiles, emergen historias donde la realidad se mezcla con la ficción, dejando tras de sí preguntas que nunca fueron respondidas. El 19 de septiembre del año 1985, cuando un poderoso terremoto sacudió la Ciudad de México, entre los escombros, los noticieros comenzaron a reportar el caso de un niño llamado Monchito, de 9 años de edad que, supuestamente, seguía con vida, atrapado en las ruinas. Durante días, se paralizó el país esperando su rescate, pero tras retirar toneladas de concreto, se reveló la verdad. Monchito nunca existió. Ni una sola prueba confirmaba que alguien estuviera allí. Existen 3 teorías sobre el caso de Monchito. La primera es que un hombre inventó la historia para que los brigadistas retiraran el escombro y él pudiera dar con una caja fuerte en la que supuestamente guardaba millones de pesos. La otra es que fue el producto de una psicosis colectiva de la gente presente en la zona del desastre. Fue una historia fabricada para mantener la atención del público en medio del caos, para ellos actuar de otra manera en otro ámbito. ¿O por qué hicieron esta historia? El día 19 de septiembre del año 2017, exactamente 32 años después del sismo del 85, otro terremoto sacudió la capital mexicana en medio de la tragedia. Los medios comenzaron a hablar de una niña atrapada en el colegio Rebsamen, Frida Sofía. Que la pequeñita que tenía vida y que estaba dentro de los escombros se llamaba Frida Sofía. Durante horas, los noticieros alimentaron la historia. Se habló con rescatistas, se mostraron señales de vida, hasta que finalmente el gobierno confirmó que la niña nunca existió. No era alumna del colegio, no estaba bajo los escombros. De hecho, Frida Sofía no existe. 2 niños, 2 terremotos, 2 invenciones. ¿Error o manipulación sistemática? Se dice que estos 2 casos son historias para encubrir algo que el gobierno estaba ocultando. Esto bajo el efecto del trauma de un sismo con magnitud de 8.1 en la escala de Richter. Sea lo que sea, fue algo inquietante. Años más tarde, en uno de los programas más populares de la televisión, Pácatelas, el conductor Paco Stanley leyó en voz alta una lista de saludos a su audiencia, pero uno llamó la atención. Un saludo especial para Ismael El Mayo Zambada, líder del cártel de Sinaloa. Paco repitió el nombre, sonrió e incluso miró hacia el público. Recibe un pequeño presente de su amigo Mayo Zambada de Culiacán. Estamos aquí presentes. Por favor. Ay, me quemé, ¿verdad? Es que al final vi lo que decían. Por favor, no lo lean público y lo vi hasta el final. Ya quemé a todo el mundo aquí. ¿Y quién es Mayo, No está.
A principios del año 2000, TV Azteca lanzó un programa llamado Los Clones, protagonizado por marionetas que imitaban a celebridades mexicanas como Pati Chapoy o Jair. Lo que parecía una parodia inofensiva terminó siendo una experiencia aterradora para muchos niños e incluso adultos que llegaron a ver esto. Frankenstein trabaja incansablemente día y noche en la producción del programa Los Clones. Las marionetas no causaban risa, sino inquietud. Sus voces, movimientos y temáticas eran inquietantes. La producción, a cargo de los hermanos Dufour, desapareció del aire después de pocos episodios. Hoy, solo fragmentos sobreviven en internet. Nadie sabe por qué el programa fue cancelado realmente. ¿Era un programa mal ejecutado? ¿O había algo más detrás? Sin embargo, esto se trató de marionetas. Pero definitivamente, en otro punto, lo que algunos llaman perturbador o posible casualidad es que el 28 de noviembre del año 2014 falleció Roberto Gómez Bolaños Chespirito, como te lo dije anteriormente, el comediante más querido de Latinoamérica, y fue una noticia devastadora. Pero lo que pocos notaron en ese momento fue la fecha. Años después, más celebridades mexicanas comenzaron a fallecer un día 28 de distintos meses. Juan Gabriel murió el 28 de agosto del año 2016. José José murió el 28 de septiembre del año 2019. Silvia Pinal murió el 28 de noviembre del año 2024. Y así nació la teoría del Club de los 28, una versión mexicana del famoso Club de los 27 que agrupa a artistas como Kurt Cobain, Amy Winehouse y Janis Joplin. ¿Es el 28 un número maldito o una coincidencia demasiado perfecta? Ya que varios artistas, como El Loco Valdés, también fallecieron un día 28. Y esto por nombrar a algunos. El día 5 de marzo del año 2022, durante un partido entre Querétaro y Atlas, estalló una pelea brutal entre aficionados. Las imágenes transmitidas mostraban sangre, golpes, cuerpos inconscientes.
En redes sociales comenzaron a circular videos aún más fuertes que no salieron en televisión. La versión oficial fue clara. No hubo muertos, solo 26 heridos. Pero quienes estuvieron ahí y quienes recibieron imágenes directas saben otra cosa. Y aún hoy ninguna autoridad ha reconocido lo evidente. ¿Por qué se encubrieron aproximadamente 27 muertes ese día? Hay crímenes que no solo estremecen por su brutalidad, sino por lo que dejan al descubierto. Un sistema que muchas veces protege más al culpable que a la víctima. En la madrugada del día 2 de marzo del año 2006, Diego Santoy Riverol irrumpió en la casa de Erika Peñacos, su exnovia, en la colonia Cumbres, en Monterrey. En ese domicilio, acabó con la vida de Eric, de 7 años, y de María Fernanda, de apenas 3. También atacó con violencia a la trabajadora doméstica Catalina Bautista y agredió a Erika con un martillo y una navaja. Los medios lo bautizaron como el asesino de Cumbres y su rostro se convirtió en un símbolo del horror. Pero a pesar de la sentencia de cadena perpetua, algo no encajaba del todo. Los rumores hablaban de pactos, de encubrimientos, de secretos que permanecen sellados tras las puertas de Monte Cassino 2909. ¿Qué se escondía detrás de ese crimen atroz? Y de todo lo que se ha dicho, ¿qué es verdad y qué no? 16 años después, Nuevo León volvía a ser epicentro de un caso envuelto en misterio. El día 9 de abril del año 2002, Devani Escobar, estudiante de Derecho de 18 años, desapareció tras salir sola de una fiesta. 13 días después, su cuerpo fue encontrado en una cisterna del motel Nueva Castilla. La indignación creció con cada contradicción. Las cámaras la captaron caminando por los pasillos del motel y luego nada. La fiscalía habló de un accidente, pero peritajes independientes señalaron signos de abuso y violencia. Muchos se siguen preguntando lo mismo. ¿Por qué se tardaron tanto en encontrarla en un lugar que ya había sido meticulosamente inspeccionado? Y un año antes, el país ya se había sacudido con otra historia que parecía salida de una ficción mal escrita. El día 29 de octubre del año 2021, Octavio Ocaña, conocido por su papel de Benito Rivers en la serie Vecinos, falleció durante una persecución policial en el Estado de México. Según la versión oficial, se disparó accidentalmente dentro de su vehículo. Sin embargo, desde el inicio, su familia y millones de seguidores rechazaron esa versión. Videos y fotografías del lugar mostraban inconsistencias, así como signos de manipulación de la escena. Su padre aseguró que Octavio fue ejecutado,
y peritajes independientes reforzaron esa hipótesis. El día 19 de diciembre del año 2023, el ex policía Leopoldo Azuara de la Luz fue condenado por homicidio doloso. Aún faltaba uno: Gerardo N., ex agente de tránsito prófugo desde el año 2021. Fue finalmente capturado el 25 de mayo del año 2025 en Veracruz, tras un operativo conjunto entre autoridades estatales y la Interpol, que ya había emitido una ficha roja en su contra. Será trasladado a un penal en el Estado de México para enfrentar la justicia. El caso de Octavio Ocaña no solo reveló las sombras que se esconden detrás de un uniforme, sino también el silencio incómodo de una industria del entretenimiento que rara vez alza la voz por los suyos. La captura de uno de los agentes prófugos es un paso, sí, pero no una respuesta. Y como estos casos, hay muchos. Si nos pusiéramos a hablar de todos los casos sin respuesta en este iceberg, saldrían muchos a la luz, como por ejemplo el de Paco Stanley. Pero a lo largo de estos 4 niveles, a lo largo de estas 4 capas de horror, te he enfrentado con una verdad incómoda. En México, la tragedia no siempre ocurre en la oscuridad. A veces sucede frente a millones en horario estelar. La televisión mexicana lloró por Devani, convirtió a Diego en un monstruo de revista y despidió a Octavio Ocaña con homenajes y música melancólica. Pero detrás de cada transmisión había una historia no contada, pruebas ignoradas, pactos de silencio que nunca llegaron al aire. La casa de Monte Cassino, la cisterna del motel, la patrulla del Estado de México, todas fueron escenas del crimen y también escenarios de manipulación. Hay tantos casos que honestamente, si me pusiera a hablar de todos en este video, duraría horas y horas. Todos nos preguntamos cómo es posible que casos tan evidentes se hayan cerrado con tantas dudas. La respuesta está frente a nosotros, todos los días, encendida en la mayoría de las salas de las casas de México. La televisión no muestra la verdad, la edita, la entierra, la dramatiza o simplemente la vende al mejor postor. Porque en este país los noticieros no siempre informan. A veces cuidan reputaciones, protegen uniformes y maquillan el horror para que nadie mire demasiado de cerca. Y si esto es lo que llega ante las cámaras, imagina lo que jamás se grabó, o lo que se grabó y se escondió, o se destruyó. Dejo que te hagas a la idea, por ti misma o por ti mismo. El iceberg de la televisión mexicana. Si el video te pareció interesante, apreciaría mucho tu like. Aquí te dejo otros videos que pueden ser de tu agrado. Sígueme en mis redes sociales para que estemos en contacto. Los links están en la descripción. Soy Davo Balcarat y fue un placer haberte acompañado esta velada. Hasta pronto.